Otra manifestación de estas de izquierdas donde justifican habito las posiciones de Hamas, ¿no? A ver, vamos a escucharlos. Pero jamás ha llamado a la guerra. ¿A ti te parece bien eso? Sí, sí, es que me parece bien. Los presidentes tienen que abrir las fronteras para los árabes que quieren ir ahí. ¿Qué opina de Hamas? Jamás. Eso es un movimiento de liberación, ni más ni menos. Pero Ni más ni menos. De liberación. Creo que ha hecho movimientos. Benditas liberaciones, ¿eh? Vengo a liberarte. ¿Pero cree que ha hecho terrorismo? En absoluto. El que lucha por su libertad no es terrorista. Pero han luchado asesinando. Pone aquí el cabrón, los terroristas de Hamas asesinan a una abuela y suben las fotos del cadáver al Facebook de la mujer. Nada, de locos, no es. No es terrorista. Pero han luchado asesinando también, ¿no? Y matando a civiles. La lucha es eso. Ellos te matan y nosotros también. No. En español. Sí. Sí, hace bien en apoyarnos. ¿Y usted es feminista? Sí, ¿Y qué le parece que en Palestina no se reconozca la igualdad entre hombres y mujeres? eso es otro tema. Que allí a las mujeres no las respetan igual que aquí. No sé que no la respetan. Es verdad que soy feminista, pero también soy otras cosas. No es Entrañable señora esta, tengo que decirlo. incompatible, ¿no? No es. Pues muchísimas gracias, señora, muy amable. Un placer conocerla. La señora se ha ido encantada. Qué chico mamajo este. Jamás. Pues oye, uno más defiende a Palestina y apoya, o sea que es el que está en ¿Pero Palestina. cree que son terroristas? No, ¿Cree que son terroristas? pues no lo creo, que es un terrorista. Han asesinado a civiles. A los americanos, a los yanquis, a eso creo un terrorista que se meten en todas partes. ¿Y qué opina de Hamas? Jamás. A ver, tío, no sé si os dais cuenta que el perfil de esta gente tampoco es un perfil de alguien que esté demasiado instruido o de alguien que tenga un profundo conocimiento sobre el conflicto y tenga unas convicciones muy fuertes sobre la posición de Israel y demás. O sea, yo creo que la gran mayoría de perfiles de estos, pues como esta señora o la señora que había antes y tal, normalmente son perfiles muy militantes y que compran una suerte de mochila ideológica que les vende, pues, su partido político de turno. Para ellos, el partido político, no sé de qué partido serán, si serán de Izquierda Unida, serán de Podemos o serán del partido que sean, pero básicamente, normalmente lo que hacen es venderles, pues eso, una serie de ideas, una serie de puntos, en plan, mira, estamos ahora mismo a tope con el feminismo, a tope con el transactivismo, a tope con la defensa del pueblo palestino, del genocidio israelí, del imperialismo yanqui, a tope. Entonces son una serie de cuestiones, entonces todos hacen cheque en cada una de ellas. Eso es algo que también, por cierto, pasa bastante en la derecha. La derecha, al igual que la izquierda, también tiene una serie de elementos que forman parte de su mochila ideológica y entonces esos elementos son comunes a toda la gente que defiende la derecha política en este país. Entonces van tachando casillas. Esto sí, de esto me tengo que indignar, de esto no tanto, esto es muy importante, esto no lo es tanto, esto por aquí, esto por allá. Estos funcionan prácticamente igual, pero hace que vayan incluso a manifestaciones con la bandera palestina, con el cartel, con el tal, sin tener realmente no demasiado conocimiento de cuáles son, pues, el contexto del conflicto, qué es lo que estaría sucediendo y demás. Ellos básicamente se tragan los tweets y los mensajes que pone Canal Red o Antonio Maestre y con esto van tirando. ¿No te parece que la izquierda son mucho más militantes de su ideología? Depende, hay algunos dentro de la izquierda que son mucho más militantes y hay otros que no lo son tanto. Y hay gente dentro de la derecha que son unos auténticos putos energúmenos. Vamos, solo hay que ver también las entrevistas chorras estas que hacen cuando hay un Vox Aventura o cualquier mierda de estas, la de burradas y barbaridades que sueltan garrulos que hay por allí. Es que al final, tío, lo de acudir a un sitio de estos... Porque, ¿cuál es el perfil del militante, tío? ¿Cuál es el perfil de la persona que va a un puto meeting político? O sea, ¿cuál es...? Ya no te digo perfiles más específicos, perfiles generales. O sea, el perfil es de yayas como esta. Perfiles de tal, que van a las manifas pro-Palestina, que van a escuchar a Ione Belarra,
que van a ver ¿sabes? El meeting que da Santiago Abascal o el meeting que va a dar Borja Semper en Galicia. O sea, ¿qué perfil de peñita va a esos actos? ¿Qué perfil de peñita es? ¿Vosotros creéis que es un perfil muy instruido, con mucho conocimiento de la política, un tío muy educado en todas estas cuestiones? ¿O creéis que hay una parte así de fanbase, militancia, que es un poco ciega? Que yo creo que muchas veces van a estos mítines para atender a su liturgia particular. Plan, como quien va a misa a escuchar al cura, oye, pues yo voy a escuchar a Ione Belarra a ver qué me comenta. ¿Por qué hay tanto antisemitismo en la madre patria? Solo me falta un mes. Besos en la calva. Va el fanático de turno o el que lleva desde los 13 años pegando carteles del partido de turno. 100%, tío. Y hay gente que eso forma parte de su cultura y de su identidad. O sea, hay gente que lo de ir a los mítines, a las manifas y ser tal, no es gente que esté necesariamente formada o gente que sea excesivamente crítica o que tenga una capacidad de análisis envidiable y que no, tío. Es gente que milita en esas posiciones, una parte de su identidad está conformada muy fuerte alrededor de su identidad política, de su identidad ideológica, y a partir de ahí ellos tienen su pack, ellos tienen su maleta y es lo que conforma su cosmovisión y van a estos sitios y tal. Y bueno, esta podría estar en esta manifestación, pero si probablemente la izquierda dijese que en lugar de con el pueblo palestino hay que manifestarse en contra del antisemitismo, esta señora estaría ahí diciendo que hay mucho antisemita, que hay mucho facha y que hacer lo que hacen los palestinos es como lo que hacen los nazis, o lo que hacían los nazis, y le daría igual, y estaría defendiéndote de la misma manera. No depende, para mí, muchas de estas personas, no depende tanto de cuáles sean sus convicciones morales con respecto a ciertos elementos, sino de cuáles son las convicciones morales que son dictadas por los ideólogos y por los partidos de turno. Son terroristas. Pues no lo creo, que es un terrorista. Han asesinado a civiles. A los americanos, a los yanquis. A eso creo un terrorista que se mete en todas partes. ¿Y qué opina de Hamás? Hamás es un grupo que luchará en función de sus intereses. ¿Pero es terrorismo lo que hacen o no? Yo no juzgo. Pero sí. Yo no juzgo. Juzga a Israel. Juzgo a Israel porque está llevando a cabo un genocidio. Y Hamás también. No, Hamás lucha por la liberación de un pueblo. ¡Que vayas a la mierda! ¿Por qué? Que sí, por fascista. Aquí los fascistas no caben. Porque estoy en contra de los asesinatos. Si está en contra de los asesinatos, ¿usted condena el terrorismo de Hamás también? Es que no considero que jamás sea un grupo terrorista. Cuando han decapitado... ¿Por qué no lo condena? Porque se lo ha escuchado a Íñigo Errejón, se lo ha escuchado a Pablo Iglesias y se lo ha escuchado a Pepita, la de los palotes. ¿Pero tú te crees que esta señora realmente ha hecho un sesudo análisis sobre esto me parece esto, esto me parece esto? ¿O alguien se ha chivado la forma en la que tiene que pensar con respecto a este tema? Terrorista. Cuando han decapitado, por ejemplo, a bebés, secuestrado a ancianas... Israel también, entonces. Por ejemplo, justifica que hayan decapitado a bebés, secuestrado a ancianas... No han decapitado ni un puto bebé, ¿tú qué eres? ¿Vienes a provocar o qué? No, lo han sacado todas las noticias internacionales. Las noticias de los hijos de puta que mandan en las noticias. No te jodes. Hizo mucho daño, lo de los 40 bebés. Lo de los 40 bebés y la gente que se dedicó a difundirlo hizo mucho daño. Es decir, no hay ninguna duda de que los de Hamás decapitaron bebés, decapitaron niños y decapitaron ahí hasta el apuntador. La cuestión es que en el momento en el que una frase tan llamativa y tan estridente como decapitaron a 40 bebés se convierte en base, o sea, se convierte en algo que se va repitiendo, porque además es como muy flamable, ¿sabes? Ahí de, no, han decapitado a 40 bebés decapitados, de bebés de 40 bebés decapitados. Al final, esa exageración, al ser desmentida, esa exageración, al decir, a ver, no han decapitado bebés, pero... al especificarse, al desmontarse, de repente se convierte en una excusa para decir, están exagerando,
están victimizándose, no hay bebés decapitados, todo forma parte de un hoax organizado por Israel para justificar la masacre y el genocidio que está aplicando sobre el pueblo de Palestina. Los de Hamas en realidad no son tan bárbaros como nos dicen los medios de comunicación. Si a estas alturas, con miles de muertos, 40 bebés decapitados, es perfectamente plausible. Ya, pero no lo es, porque no... O sea, está claro que ha sido un hoax, ya sabes, lo de los 40 bebés. O sea, a estas alturas de la película, seguir insistiendo en... Hubo 40 bebés, rollo de a lo mejor... No sé cuántos bebés decapitados había, no sé cuántos bebés decapitados dejaría de haber. Pero lo que está claro es que lo de 40 fue un número que se inventaron sobre la marcha a partir de informaciones que se iban comunicando de manera inconexa, ¿sabes? A lo teléfono estropeado. Entonces a mí me parece que seguir insistiendo en lo de los 40 bebés para intentar brutalizar de alguna manera la masacre de Hamas me parece algo contraproducente, porque primero no hay ninguna prueba de que hubiese 40 bebés decapitados, y segundo, hay millones de otros ejemplos dentro de las masacres del 7 de octubre que puedes utilizar para un poco acotar la barbarie de este grupo terrorista. Si tú lo que haces es recurrir a un bulo, a un farol, a una media verdad, ¿sabes? A una frase que es muy estridente, que es muy impactante, 40 bebés decapitados, pero que no está basada en elementos reales y contrastables, en ese momento lo que haces es que tu discurso y lo que tú estás intentando defender pierda credibilidad. Media de edad de los manifestantes con un pie en la tumba. Bueno, un poquillo los yayoflautas que los llaman. Vito no dijo que hubiera 40 bebés, dijo que había bebés decapitados y eso sí es cierto. Sí, eso sí es cierto. Pero yo me refería a la reacción del tío. La reacción del tío es tan bestia con lo de los 40 bebés decapitados, con lo de los bebés decapitados, porque es algo que se ha desmentido. Por eso creo que al final es contraproducente el intentar sumar para tu causa, en plan, para intentar justificar a un bando o a otro. Creo que es totalmente contraproducente coger las primeras informaciones que te llegan simplemente con la intención de deshumanizar de manera más histriónica al rival, ¿sabes? Y al final es la misma mierda que hace... Es lo que les ha pasado con el hospital de Gaza, que les ha retratado absolutamente todos. O sea, que Israel no bombardease el hospital de Gaza significa que Israel es absolutamente pulcro con todos los bombardeos que hace, que no ha cometido ningún crimen de lesa humanidad, que ha sido totalmente responsable con todos y cada uno de los bombardeos que ha hecho en los últimos. Pues la verdad, probablemente no. Es decir, probablemente muchas veces Israel también actúe de forma negligente con los bombardeos. Muchas veces si tiene que elegir entre acabar con un posible convoy de terroristas y matar a 50 civiles, a lo mejor les suda los cojones los 50 civiles. Habrá personalidades dentro de Israel que sean más responsables, habrá algunas que sean menos responsables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú, de repente, para intentar juzgar a Israel y para dibujar una imagen totalmente deshumanizada de Israel, a lo que recurres es a que ha bombardeado un hospital en el que han muerto 500 personas, al final lo que acabas es retratándote tú. Porque lo que parece es que pones por delante el criminalizar, en este caso a Israel, mucho antes que al encontrar un mínimo viso de veracidad de la información que estás dando para criminalizar a Israel. La primera información fue 40 bebés, algunos hasta decapitados. Pues es que yo no sé si fue un número tan redondo, todas estas cuestiones. A mí me imagino que fue una forma generalizada de hablar sobre algo. Entonces dijeron, hemos encontrado bebés decapitados, hay 40 niños o tal, no sé qué. Y a mí me parece que en una de estas, ¿sabes?, contaminación de información, 40 tal, pues 40 bebés decapitados. Y al final, pues te quedas con ese titular que es muy llamativo, pero que probablemente no está sustanciado por la realidad. ¿Por qué no 501? El problema es poner el número cuando es difícil recopilar 40 imágenes de bebés. Es como cuando inventaron lo del policía de Marsella, que no era necesario inventarse eso para saber que el crío que abatió a la policía de Francia no era un ciudadano ejemplar. Sierke 13, gracias por la suscripción. Sí, es exactamente igual.
O sea, yo recordáis con lo del chico este francés, que bueno, hubo unas revueltas del copón y todo este rollo. Lo que pasa es que ya han pasado tantas cosas que eso a mí me suena ya como algo que pertenece mucho al pasado. Pero recordáis que, bueno, Vito Quiles se hizo eco de esa noticia, pero salió el tío de Desokupa, que yo flipé, ¿sabes? En plan, sí, tengo un amigo de la policía que me ha dicho que este chico había... Y empezaba a decir barbaridades, que realmente todo partía de algo que un notas había puesto por Twitter y que se había inventado. Que era que había atracado con punta de pistola un concesionario, que había atracado en una noche como a 50 personas, que había, no sé, una serie de barbaridades, se inventaron por Twitter y de repente aparece el tío de Desokupa diciendo que sí, que un policía de Francia le ha corroborado que este era el historial delictivo del chaval. Y ves que el policía de Francia era literalmente Juanito 3.0-69 y que encima había puesto ese hilo de forma abiertamente irónica. Es decir, había puesto ese hilo no como, hey, esto es real, sino había puesto este hilo de voy a inventarme todas las barbaridades del mundo a ver quién lo compra. No solo hubo gente que lo compró, sino que hubo gente que se inventó que había tenido contactos con la policía de Francia para poder vender esa historia como real. Y tú ves eso y dices, ¿qué necesidad hay? ¿Qué puta necesidad hay? ¿Qué puta necesidad hay de inventarte y de retorcer la realidad para intentar dibujar una imagen que no es? ¿Por qué no puedes utilizar los elementos que te da la realidad para intentar defender tu punto de vista? Y eso es para mí mucho lo que le pasa a casi toda la extrema izquierda activista que trata el tema de Palestina por redes. Que es rollo de no, es que a mí me da igual. O sea, a mí me da igual que esta información venga de Hamas, de Hamas o de tu puta madre en bicicleta. Si yo la puedo utilizar para criminalizar esto o para de alguna manera apuntalar lo que yo estoy intentando, la película que yo te estoy intentando vender, me parece perfecto, tiro millas. Y aquí no rectifica absolutamente nadie. Y aquí si hay algún problema lo que vamos a hacer es tremenda huida hacia adelante y nos suda la polla. Y así van, tío, y así van. Y así van. Además que piénsalo, una ciudad como Tel Aviv es una ciudad que hay habitantes de todas las culturas, incluyendo árabes, musulmanes o cristianos que se consideran palestinos y aún así bombardean Tel Aviv y les da igual. Nada, tío. Está la peña muy fuera con esto. Y además, ¿sabes que son cuestiones como muy enconadas en el momento en el que ves a gente inventándose literalmente la información o ignorando deliberadamente ciertos elementos para no contradecir la pedrada que llevan ya dentro? Y es una movida, tío, es una movida.